la directora del documental, la doctora Sonia Wolf, del programa de política de drogas del CIDE Región Centro en Aguascalientes. Bienvenida y felicidades, Sonia, a ti y a todo el equipo. Giovanni Lepri, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados en México. Bienvenido, Giovanni. Maxime Pluvinet, de Habesha Media, periodista, fotógrafo, originario de Francia, vecindado en México, que conoce muy bien la región de Medio Oriente. Alberto Pradilla, que ha caminado toda Centroamérica de ida y vuelta, de España a México, con Animal Político, con Plaza Pública en Guatemala, y ahora creo que tienes un nuevo proyecto. Alberto, ya nos dirás. En todo caso, subrayo lo que dije cuando empezábamos esta sesión, que todas son personas que no, digamos, trabajan sobre migración y refugio, sino con migrantes y refugiados, y eso marca una diferencia fundamental. El procedimiento que vamos a seguir, y invito a las personas que vayan preparando sus preguntas para los panelistas. Yo voy a hacer una pregunta inicial a cada uno, tomaremos ahí algunos minutos, y después vamos a abrir la discusión a quienes nos acompañan en esta proyección, en esta conversación. Quisiera entonces empezar con dos frases mías y voy después, en primer término, con el periodista Alberto Pradilla. Mis dos frases son: estamos aquí ante una doble hipocresía de los países de envío, cuyos gobiernos incluso procuran que se vaya más gente porque obtienen remesas. No les importa realmente qué pasa con las personas, pero dicen, pues, ustedes sirven para irse y enviar remesas a los países, a las comunidades, a las familias de donde salieron, y eso pues nos resuelve problemas a los gobiernos, y también una hipocresía de los países de acogida, o de destino más bien, porque a veces no hay acogida, en el sentido de decir, particularmente el gobierno en Estados Unidos, y lo explicaba Oscar Martínez en el documental, es decir, bueno, pues sigamos con esta situación en donde está a veces prohibido, a veces permitido selectivamente el ingreso de trabajadores, por ejemplo, de trabajadores agrícolas mexicanos que son insustituibles, pero en general prohibido porque eso nos permite echar sobre la espalda del trabajador toda la responsabilidad respecto de su situación migratoria, tratarlo incluso como criminal, y mantener el paradigma persecutorio que hace que bajen los salarios y que haya una oferta ilimitada de mano de obra barata para la economía estadounidense, que es adicta a esa mano de obra barata que está pues cruzando la puerta. Esa es una doble provocación para echar a andar la discusión. Pero voy entonces con Alberto Pradilla. Alberto, tú has escrito pues abundantemente sobre estos temas. Publicaste este libro de Caravana, cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad. Eres coautor de Migrantes de Otro Mundo. Y bueno, digamos que salieron de la clandestinidad y hoy se conoce el éxodo centroamericano. Pero Alberto, te pregunto, ¿la narrativa sobre la migración sigue estando asociada a la seguridad nacional, a asuntos policíacos, a asuntos criminales?
No veo yo tan presente la narrativa como un tema incluso económico, como de oportunidad, en el sentido de decir, bueno, la región tiene una mano de obra, una fuerza de trabajo relativamente joven respecto de incluso Estados Unidos, Canadá, incluso el este de Asia. Entonces, Alberto, muy concretamente, ¿a quién le conviene que sigamos viendo a los migrantes como una amenaza? Uf, qué pregunta. Bueno, lo primero, pues muchas gracias por la invitación. Felicitar a los compañeros por el documental. Pedirles disculpas también por mi acento, porque ahora mismo me encuentro en casa y normalmente pues endurezco un poco mi acento. Va a ser un poco distinto. No es el acento que suelo utilizar habitualmente en México. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, a quién le beneficia? Bueno, pues en primer lugar, como tú bien comentabas, o sea, Estados Unidos se beneficia mucho de la narrativa sobre criminalizadora porque puede mantener en la clandestinidad a los trabajadores y trabajadoras que llegan de México, llegan de Centroamérica irregulares y pues mantener unos salarios más bajos, mantener una situación de precariedad, de esclavitud en algunos momentos. O sea que, digo, hay un sistema perverso por el cual, pues obviamente, quien llega allí está en unas condiciones de mayor precariedad. Y luego, en realidad, es que todos los gobiernos adoptan, por desgracia, el lenguaje securócrata para justificar sus propias, pues para justificar esta dinámica por la cual la frontera de Estados Unidos ha ido bajando cada vez más al sur. Eh, La externalización de la frontera. Exactamente, en esto, a ver, Donald Trump, podríamos pensar lo que sea de él, pero fue un tipo muy eficaz por lo menos en términos diplomáticos, sin convencer a países expulsores de convertirse en carceleros de su propia población y de otras, y de aplicar una lógica perversa que es del penúltimo contra el último. Es decir, México se convierte en el carcelero, en el muro para los centroamericanos. Guatemala lleva semanas anunciando las detenciones de personas de Cuba, por ejemplo, solicitantes de asilo de Cuba o de Venezuela, incluso expulsándolos a Honduras. Honduras se encargó también de detener a personas que venían de otras partes. Entonces, para justificar que todos los países del sur se han plegado a la estrategia securócrata de Estados Unidos, pues han tenido que adoptar la misma narrativa. Una es infantilizar al migrante, convertirlo en alguien a quien lo engañan, nunca a quien de propia voluntad sale de su casa, bueno, propia voluntad u obligado, y otra es criminalizarlo y decir que todos estos flujos migratorios o todos estos flujos de huida están motivados por el engaño. Entonces, y por la actuación de grupos criminales que engañan a estas personas, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia de esta narrativa? Pues mucha gente. ¿Y quién no se beneficia para nada? Pues las personas más vulnerables, que son las que tienen que hacer el camino expuestos a la violencia, expuestos a la criminalización y con el precio, además, elevándose, ¿no? Gracias, Alberto. Retomo el hilo de lo que has dicho y voy con Giovanni Lepri, que es el titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados en México. Giovanni, Alberto decía que le beneficia la continuación de esta narrativa de criminalización del migrante, le beneficia a Estados Unidos. En el documental, en la frontera vertical, hay un pasaje donde se dice que Estados Unidos financia una parte importante del presupuesto del ACNUR. Ya nos dirás tú qué tanto representa eso en el presupuesto total y en el presupuesto de ACNUR en México y específicamente en el presupuesto con el cual ACNUR México apoya a la Comisión Mexicana
de ayuda a refugiados. Pero entonces mi pregunta para ti, Giovanni, es, ¿aplica en el caso de ACNUR México esta frase del español de México que lo oímos aplicado a tu contrato de un teléfono celular, el que paga manda? Es decir, si Estados Unidos es el que sufraga una parte importante del presupuesto de ACNUR, ese dinero está condicionado para utilizarse en determinados países para tareas específicas, o el ACNUR tiene la libertad para actuar con base en principios. Sí, gracias, Carlos. Gracias por la pregunta, me gustó. No, aparte, ahora entro en el mérito, pero antes quería felicitar a Sonia y a todo su equipo por un documental que me parece técnicamente muy bien hecho y además de muy buena calidad en todo su aspecto. Y creo que también permite realmente de utilizarlo para una reflexión en varios puntos, que empecé con la situación en Centroamérica y después entramos a toda la situación de México, el contexto regional. Yo quiero ya subrayar el contexto regional. La migración, el refugio, el movimiento de población es un tema regional. Permítame repetirlo tantas veces porque creo que no es ni un tema de México, ni un tema de Salvador, ni de Estados Unidos, ni de Costa Rica, ni de Panamá, sino es un tema de la región. Y quiero decir dos cosas antes de responderte. Una es que no es una decisión si parar o no la migración, no es una decisión si parar o no la necesidad de la gente de pedir asilo. El flujo migratorio en esta región es un hecho. La pregunta es cómo manejarlo, cómo responder, cómo solucionar, cómo ofrecer respuestas distintas a necesidades distintas a nivel regional. Y aquí voy un poco ya a la respuesta a tu pregunta. Yo estoy firmemente convencido que cada país tiene que hacer su parte positiva, no una parte punitiva, sino una parte positiva, en manejar la migración de manera responsable y en brindar protección a quien la necesita. Ahora, claramente, un país como Panamá o como Guatemala tendrá capacidades en términos económicos, territoriales, infraestructura, capacidades de su sociedad civil distintas a la que pueda tener México o pueda tener Estados Unidos o pueda tener otro país. Entonces, each country is share. Que cada uno tenga, pero cada uno tiene que jugar su parte y a lo máximo de su capacidad, y esto no lo estamos viendo por el momento. Entonces, yo creo que ahí, para responder a tu pregunta, nosotros como ACNUR tenemos unos objetivos muy claros, pero espero que sean claros al exterior. Para mí son muy claros, y uno de los principales es que cada país brinde asilo, protección a las personas que lo necesitan y que quieren tener y que necesitan y que piden asilo en el país donde lo piden. Entonces, para mí, el objetivo en México, tengo muchos más, pero para ir en el contexto de lo que tú me preguntaste, uno de los objetivos principales es asegurar que México sea un país de asilo, que México no sea solo un país de tránsito, porque México también puede ser un país de asilo. Hay un México, y un México que conocemos bien, porque tenemos un programa de reubicación e integración de población refugiada que ya ha beneficiado más de 18,000 personas, y la mayor parte de estas personas hoy son personas que se han integrado en Aguascalientes, justo porque tenemos, solo para decir uno, pero tenemos San Luis de Potosí, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, y puedo ir adelante, Guanajuato, Querétaro y Puebla y otros, donde personas, y no solo centroamericanos, y ahí permíteme hacer una digresión, haitianos, personas que vienen de Venezuela, que llegan de Cuba, es mucho más amplia, no es más en Norte de Centroamérica, es un flujo continental, se han podido integrar. Entonces, existe un México que lo permita, pero para que esto sea posible, necesitamos fronteras que permitan que quien pida asilo pueda entrar, necesitamos instituciones capaces de registrar y de manera, y ahí quiero precisar, de manera justa y rápida, no rápida y justa o no rápida y eficiente, sino justa y rápida, puedan definir quién es el refugiado y a las personas que son refugiadas se puedan integrar. Este es mi objetivo. Si yo tengo recursos, este objetivo lo puedo cumplir. Si no tengo recursos, no lo puedo cumplir. El ACNUR depende totalmente de contribuciones voluntarias. Ahora, lo digo de manera muy sincera. Puede ser que tengamos objetivos similares con algunos y varios de nuestros financiadores, que no es solo Estados Unidos. Estados Unidos sí financia una buena parte de nuestro programa, pero tenemos
la Unión Europea, tenemos Alemania, tenemos Qatar, hasta que se nos financió un programa de educación, Canadá, acabamos de firmar un acuerdo. Entonces, es una diversificación de recursos. Pero si mi objetivo coinciden, aunque nuestros visión de largo plazo o goal, overarching goal sean distintos, ahí yo no tengo problema. Ahora, en el momento, y ahí te respondo con un rotundo no es que quien paga manda, porque en el momento que yo me sintiera que no puedo levantar la voz frente al título 42, que mi alto comisionado Filippo Grandi no pueda decir o se sienta en alguna manera que sus declaraciones frente al hecho que el título 42 es una provisión que va en contra del derecho internacional, y sintiéramos que hay algún tipo de limitación frente a este tipo de posicionamiento, o cuando hay cosas que no se saben, hay cosas que tal vez el público no sabe, pero cuando habían los vuelos que pasaban por el centro de México de deportaciones a otros países, hay muchas acciones, no muchas son públicas porque tenemos varios niveles de incidencia, pero te aseguro que hay muchas acciones. No digo que sea por nosotros que se han parado, me encantaría tal vez decirlo, pero quién sabe, tal vez de una manera hemos contribuido. Entonces, respondo a tu pregunta. No es que quien paga manda, necesitamos los recursos. En el momento que yo sintiera que mi mandato o mis objetivos tienen que de alguna manera ser comprometidos, sería otro tema. Y ahí, bueno, ha pasado que en algunos temas, hemos dicho no a recursos por temas muy específicos, porque no nos parecía, por ejemplo, te hago un ejemplo, lo digo, es muy público lo que voy a decir, pero, por ejemplo, cuando todo el tema del MPP, cuando empezó el MPP, pues se necesitaba ver quién podía apoyar en el manejo del proceso. Y el ACNUR en este caso ha dicho, mira, esta política nosotros no la consideramos apropiada para este contexto, entonces no vamos a participar. Y no participamos. Entonces, es un tema delicado, pero me gusta mucho que tú me lo hayas preguntado, porque lo noté en el documentario y creo y respeto totalmente la visión. Y entiendo perfectamente que matemática básica, una aritmética, uno hace 2, y entonces uno dice, bueno, pues así es. Bueno, en este caso, uno hace 3. Pues muchas gracias, Giovanni. Quiero más adelante regresar contigo para hablar de un tema que apenas se esboza, que es esto de ayudar, apoyar a los retornados, hablar de integración, hablar de asimilación en la sociedad de acogida. Pero más adelante regreso contigo. Muchas gracias por tu respuesta en esta primera ronda. Ahora voy con el señor Cludinet, originario de Toulon, en el sur de Francia, y que es de Habesha Media. Supongo que justo por eso conoce bien la región del Medio Oriente, trabaja para un medio libanés. Y Maxim, te quería preguntar otra cosa que tiene algo que ver con lo que le pregunté a Giovanni. Yo veo en la geografía de la migración y el refugio, veo algunos países del sur global, como se describe en la frontera vertical. Veo a Marruecos, veo a Turquía, veo a México, en las Américas, en África y en el límite entre Europa, Medio Oriente, Asia. Veo esos 3 países bisagra y marcadamente el caso de Turquía. La Unión Europea le dice a Turquía, a ver Turquía, si tú contienes a sirios, magrebíes, norafricanos, subsaharianos, yo te voy a dar dinero para que tú te dediques a contener a las hordas que quieren invadir Europa. Alberto Pradilla conoce muy bien el caso entre Marruecos y España, pero te pregunto, Maxim, dado que Habesha nace como un proyecto que trabaja con sirios, y a mí me parece maravilloso, por cierto, y ahora ya tienen este proyecto de estudios universitarios con sirios. ¿Tú ves algún paralelismo, Maxim, en el rol que juega el gobierno de Turquía en la contención migratoria con el rol que juega el gobierno de México en la contención
de migrantes fundamentalmente centroamericanos, pero ya nos ha indicado en detalle Giovanni la diversidad, la pluralidad del origen, de la proveniencia de estos migrantes. Esa sería mi pregunta para ti, Maxime Pluvinet. Gracias, Carlos. Pues justamente como se ha mencionado, de hecho yo creo en cada evento virtual que hemos hecho hasta ahora para presentar el documental, surge esta pregunta y este comentario, que efectivamente este fenómeno de la frontera vertical, ¿no? Tal como lo menciona David Scott Fitzgerald a un momento en el documental, que es un fenómeno global, ¿no? Entonces como que realmente en el fondo, no en la forma, obviamente hay diferencias contextuales evidentes, pero en el fondo el tema de la frontera vertical como estrategia de contención es un fenómeno global y sí me gusta decir que este documental hubiéramos podido hacerlo perfectamente en otro contexto como es el caso de Europa. Lo hubiéramos podido viajar a Libia, a Turquía, a Grecia para documentar estas mismas estrategias en el fondo de bloqueo, de disuasión, de contención o incluso de rechazo de los flujos migratorios, aunque obviamente hay diferencias evidentes en las formas, ¿no? Con las cuales se hacen y por las razones con las cuales se hacen, ¿no? Pero yo creo que a nivel internacional, pues bien es sabido ahorita con el contexto de la guerra en Ucrania que se ha comentado mucho, ¿no? Como la diferencia de tratamiento de los flujos migratorios de las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Ya no tengo la cifra actualizada, pero hace unos días ya éramos más de 2 millones de personas que habían buscado refugio en los países limítrofes de Ucrania. Y como hay una diferencia radical, ¿no? En el tratamiento de cómo se ha hecho a nivel político el tratamiento de esta crisis migratoria, si se le puede llamar crisis, y el flujo migratorio que provenía de Siria y de África subsahariana en los años 2015-2017, ¿no? Se puede recordar de qué manera en el contexto de la guerra civil siria, aunque hay ejemplos notables de excepción, ¿no? Como la voluntad política en Alemania en 2015 que había alojado a más de casi 1 millón, o sea, más de 900.000 sirios. Pero fuera de eso, bien es sabido cómo se había tratado eso de este flujo sirio o de África subsahariana como una migración, una ola de migración, una invasión migratoria, una crisis migratoria, cuando aquí bien vemos que cuando hay voluntad política, como es el caso de Ucrania, pues se arregló, ¿no? Se está ofreciendo oportunidades con una rapidez como inigualable, ¿no? Entonces, para contestar más claramente... Perdón, una pausa, te pregunto, ¿es solo la voluntad política o es también, hay ahí alguna connotación de que a final de cuentas los ucranianos son europeos y no son africanos? Obviamente hay otras variables, ¿no? que entran en la visión política del problema, como lo puede ser la herencia postcolonial, los numerosos conflictos, ¿no? que puede haber como a nivel de consideración política, religiosa, los estigmas, ¿no? que hacia esta región. Pero por eso mencionaba el caso de Alemania, por ejemplo, porque fue una excepción notable en 2015 con más de 900.000 y por eso sirios. extrañamos a Merkel, sí. Y como por eso no enfoqué para contestar tu pregunta sobre Turquía, porque más que Turquía, justamente este fenómeno de frontera vertical se ve a otros lados, como en Libia, por ejemplo, donde ahí se ve muy bien una estrategia de contención de los migrantes de África subsahariana en condiciones deplorables y entonces sí se ve en muchas partes. En Europa obviamente se ven sobre varios territorios a lo largo del Mediterráneo. Ahora incluso a Europa del Este, ¿no? Se ha visto incluso antes del contexto de la guerra ucraniana de qué manera en Bielorrusia eran bloqueadas personas sirias con este nuevo muro de contención al este, ¿no? que ha evolucionado. Y es una particularidad porque obviamente ahora hablamos de las diferencias, los contextos están similares, hay una estrategia de contención a nivel global, pero que se traduce también dependiendo de los contextos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia más notable que podemos constatar en el contexto latinoamericano es que México tiene esa triple
esa triple identidad, ¿no? De país de tránsito, país emitor de migración, y ahora también pues la idea de México también como país de asilo, ¿no? Que eso es bastante único porque no realmente se puede comparar con Turquía o con otros países europeos, en este caso, que en México hay esta triple narrativa, ¿no? Que es un país que a la vez, pues hay una, no puedo negar realmente el discurso de México, país de asilo, porque pues también estoy trabajando en Proyecto Habesha, organizaciones de la sociedad civil que está participando también a crear, ¿no? Esos espacios de acogida en México, ¿no? Pero también es un país donde que emite una cierta migración de mexicanos que huyen de ciertas regiones. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando estábamos en Tijuana documentando la migración forzada centroamericana, salud. Los albergues no eran llenos de centroamericanos en este momento, eran llenos de mexicanos que huían de Aguililla, Exacto, Michoacán, y es exacto. un contexto muy particular eso, el contexto mexicano, porque hay esta realidad, ¿no? Como yo creo que el documental ha presentado en varios momentos, en cómo el contexto de la guerra en contra de las drogas afecta también estas rutas, estos flujos migratorios. Y entonces yo creo que México no es nada comparable en este caso, eh, como fenómeno de frontera vertical, si seguimos en este tema, a situaciones como lo vemos en Turquía, en Libia, Ya. porque acumula esta triple identidad, ¿no? De país que conoce una guerra en contra de las drogas desde el 2006, que emite una cierta migración forzada, pero que también recibe, ofrece asilo a personas que huyen de otro país y también es un país de tránsito, ¿no? Ya, gracias, Maxim. Quedaron ahí algunas cosas que vamos a retomar si nos da tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos, Sonia? Micrófono. Perdón, media hora más. O sea, yo tengo 15 para las 3, hasta las 3:15. Bueno, Sí, así es. ahora voy contigo, Sonia. Le decía yo a Sonia que seguramente ha recibido muchas felicitaciones y ella me dice, pues sí las he recibido, pero en realidad van dirigidas a todo el equipo, al programa de política de drogas, a Habesha Media, a todos los que participaron y ya Giovanni decía, hablaba sobre la magnífica factura técnica, analítica, de presentación de la información, así que has hecho un debut fantástico. Felicidades. Y voy ahora a tu tema. Tú, Sonia, pues iniciaste tu trabajo académico, por lo menos acá desde México, desde la región, desde México, Centroamérica, con algunos trabajos pioneros sobre las maras, sobre la mano dura, sobre esta estrategia en que los gobiernos, sobre todo El Salvador, pero también de Honduras, de Guatemala, usan hacia las maras, y esta promesa de que la mano dura y la mano súper dura van a, pues si no solucionar, por lo menos contener, controlar el conflicto social. Parece que no ha sido así. También Alberto en sus reportajes nos habla de cómo el control de franjas completas de territorio de estos países pues están en manos de las maras, las prisiones, incluso ahora vamos a hablar de la externalización de las maras, que quizá pueden haber nacido en el sur de California y luego trasladadas a Centroamérica, pero ahora en México tienen operación, llegan a Long Island. El otro día estaba yo leyendo una historia ahí de las maras externalizadas a Nueva York. Pero en todo caso, sigue existiendo, Sonia, esa, pues yo no sé si llamarle espejismo, ya nos dirás tú, que eres quien ha estudiado el tema de manera muy minuciosa. México no es la excepción. El gobierno del presidente López Obrador, después de que en campaña y mucho antes
como activista, como dirigente político, dirigente partidista. Él escribió extensamente sobre un trato digno, humanitario para los migrantes, y cuando Trump le aprieta, acaba usando a migrantes y solicitantes como ficha de cambio. Sin embargo, él también decide, le voy a echar encima a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional es parte de esta estrategia de mano dura. ¿Hay, Sonia, una solución militar a la migración y los solicitantes de refugio? Gracias, Carlos. Pues antes que nada, muchas gracias también a los demás panelistas y como decía Carlos, las felicitaciones son para todos, ¿no? Entonces, Maxime también ha dedicado muchas horas a este proyecto, entonces el documental tal como existe es un trabajo de colaboración en realidad, ¿no? Bueno, respecto de la militarización, creo que existe ya suficiente evidencia, ¿no? Por los estudios que se han hecho a lo largo de los años, tanto en Centroamérica como en México, y también digamos, en otros países de la región, ¿no? Si hablamos de militarización en un sentido más amplio, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, sobre la militarización y la migración, ¿no? Yo considero que una estrategia militarizada no es la respuesta, ¿no? Lo que estamos viendo en México en la actualidad, pues es realmente, me parece más complicado, ¿no? Que simplemente vincular una estrategia militarizada al tema de la migración, ¿no? Realmente lo que el actual gobierno está haciendo es un tema mucho más amplio, ¿no? Si vemos la estrategia militarizada, ¿no? Que quizás empezó, digamos, como una militarización de la política de seguridad, o más bien la profundización, ¿no? de esta militarización que ya existía. Pero esa estrategia se está ampliando con el actual gobierno, ¿no? Se extiende también a otros ámbitos. Estamos viendo que los militares están asumiendo muchas más funciones, ¿no? Entonces, de ahí, pues quizás no debería sorprendernos que los militares, sobre todo la Guardia Nacional, también están asumiendo funciones en la migración, ¿no? Pero realmente esta participación no solo no me parece adecuada, sino que me parece peligrosa, ¿no? Porque quienes hemos estudiado el tema de la migración, ya vimos cómo se han dado abusos muy graves en contra de los migrantes, ¿no? Y esto cuando los militares ni siquiera estaban participando en el tema de la migración, o por lo menos oficialmente estaban asistiendo, ¿no? A los agentes del INAMI, pero no tenían el papel tan dominante que están teniendo en estos momentos, ¿no? Entonces los abusos ya se estaban dando, también el tema de la seguridad nacional que ya se mencionó, eso también es importante y creo que no lo pudimos mostrar mucho en el documental, que es un tema que no solamente tiene que ver, digamos, con el paso de los migrantes, ¿no? Digamos, en el territorio mexicano, sino específicamente con los centros de detención del INAMI, ¿no? Entonces, estos centros ya son instalaciones de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto, no? Si realmente la migración se considera un asunto de seguridad nacional y se está ampliando la participación de los militares en el tema, lo que sucede es lo que en el documental Alejandro Madrazo lo mencionó, ¿no? Es que realmente esta opacidad, la falta de transparencia que siempre está vinculada al quehacer de los militares, esto se está ampliando, ¿no? Entonces, realmente va a ser más difícil obtener información sobre lo que les está pasando a los migrantes, ¿no? Y esto realmente es grave porque, pues,
los informes incluso de la CNDH que se han hecho, pues ya indicaron, ¿no? Y también los testimonios que los albergues han obtenido. Toda esta información ya nos indica que desde hace muchos años se han dado estos abusos, ¿no? En parte por falta de capacitación, ¿no? Para realmente brindar un trato basado en los derechos humanos, ¿no? Y también, digamos, la falta de investigación y de sanciones. Esto ha sido un problema sobre todo para el INAMI, ¿no? Pero si ahora los militares se involucran más, ya hemos visto ciertos casos donde realmente se ha dado mucha brutalidad, ¿no? Entonces, cuando digo se me hace peligroso, es justo por eso, ¿no? Porque veo un mayor potencial para violaciones a los derechos humanos de los migrantes, pero al mismo tiempo una mayor dificultad de documentar, de investigar y de sancionar estos abusos, ¿no? Sobre todo cuando los militares están, participando o son, digamos, agentes del Estado que a lo mejor están implicados en estos abusos, ¿no? Entonces, la respuesta militar no me parece acertada en el tema de la migración, más bien me parece peligroso, ¿no? Pero justo eso es en parte nuestro objetivo, ¿no? Mostrar lo que está pasando a lo largo de la frontera vertical, digamos, visibilizar la problemática que se está dando, ¿no? Cómo esta disuasión se está llevando a cabo y pues influye en el debate público, ¿no? Porque al final, digamos, los ciudadanos también tienen que instar al gobierno a implementar otras políticas. Correcto. Yo tengo más preguntas para los panelistas, pero quisiera preguntar a los participantes si entre quienes nos están siguiendo quieren hacer alguna pregunta. Silvia Garduño, ¿estás por allí? Bueno, le pregunto a Silvia porque ella misma es periodista. Bueno, no creo que no está en este momento Silvia. Entonces, para dar más tiempo a que hubiera alguna pregunta, voy a la repregunta, que en realidad es a cada uno de ustedes, porque los cuatro conjuntan esta calidad de personas que han vivido y trabajado en México durante largos años, pero también ven a México y a los mexicanos desde una lente de afuera, ¿no? Entonces, Giovanni, Alberto, Maxim, Sonia, los cuatro. A los mexicanos nos encanta decir que somos muy hospitalarios, que recibimos a los republicanos españoles allá en la Guerra Civil, que recibimos a los judíos en la Segunda Guerra, que recibimos a los sudamericanos cuando las dictaduras militares en el Cono Sur, etcétera, etcétera. La pregunta es si, y empiezo con Giovanni, ¿hay en México ya una cultura de la aceptación del otro, de la acogida, de la recepción, incluso de la integración? Y empiezo con Giovanni porque ACNUR ha echado a andar, y ahí salió un testimonio desde Saltillo, un programa exitoso, incipiente si se quiere, pero que va ganando tracción, de integración laboral de refugiados. Pero te pregunto, Giovanni, ¿tú ves que esta actitud de acogida le puede ganar la batalla a una xenofobia
que a veces es atizada desde adentro, incluso de esferas oficiales, me atrevo a decirlo. Giovanni. Sí, gracias, Carlos, y gracias por la pregunta. La respuesta corta es sí. Yo creo que México tiene los instrumentos, tiene la cultura, tiene la historia para que la aceptación e inclusión le gane a la xenofobia. Y permítame decirte un par de cosas de por qué pienso que puede ser así. Además, teniendo ya, yo digo que soy un millennial, porque empecé a trabajar en el ACNUR el milenio pasado. Entonces no te voy a contar, te voy a poner en contar los países en el cual he estado. Último, Maxim, en Grecia desde 2015, en todo el tema de la... Me gusta que utilizaste la palabra invasión. Yo en todas mis charlas públicas, en todas mis reuniones en Bruselas, en todas mis reuniones en todos los lugares, y sea, por favor, dígame cómo 1 millón de refugiados pueden invadir un espacio socioeconómico de 500 millones de personas. Alguien me explique cómo puede ser que 1 millón de refugiados, familias refugiadas, pueden invadir un espacio socioeconómico, el más desarrollado del mundo, de 500 millones de personas. Y después hablamos. Pero bueno, no quiero desviar. La xenofobia se construye y muchas veces se construye políticamente. En mi país, que amo mucho, cada elección, uno de los temas principales es atención al extranjero que les va a robar en las casas, a violar a las mujeres, que son extremistas musulmanes o yihadistas o no te digo, campañas políticas y no solamente de los partidos extremistas. Se acerca mucho también hacia el centro, un centro que habría que definir, porque parece que todo se está moviendo en dirección. Aquí no lo escuchamos. Déjamelo decir, miramos también las partes positivas. Yo no escucho, por lo menos, tal vez no estoy muy informado, pero no escucho campañas políticas que se estén haciendo localmente, no estoy diciendo a nivel más regional, que se hagan basados en el tema. Hay muchos otros temas muy válidos que ustedes ya mencionaron, la militarización, el tema de la aceptación, el tema del trato, esto no lo estoy negando, pero solamente estoy poniendo algunos puntos que me parecen importantes. La sociedad mexicana es una sociedad que probablemente por el hecho no solamente de los refugiados españoles o los refugiados chilenos, yo creo también por ser no sé cuántas familias de los 130 millones de mexicanos no tengan ningún mexicano que ha tenido que salir del país o que ha salido del país en busca de una vida mejor o que, como bien se dice ahora, está saliendo de sus territorios porque necesita hacerlo por temas de violencia. Entonces, yo creo que el concepto de la movilidad humana, el concepto del movimiento, de la migración, de refugio, es un concepto que está bastante vivo en la sociedad mexicana. Pero el ejemplo y los mensajes que dan las autoridades a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, son muy importantes porque son los que también hacen tracción. Entonces, ahí hay una frase que me encanta, y sé ya que algunos van a sonreír porque es todo un disco roto, yo repito siempre las mismas cosas, pero es una frase que me gusta mucho y la usé la primera vez en el Festival del Libro de Guadalajara. Dice, en este momento yo creo que frente a un festival de literatura es muy apropiado decir que cuando abrimos un libro lo hacemos con curiosidad. El sentimiento que nos acerca a un libro, aparte de los libros de derecho privado a la universidad, que no era tanta la curiosidad, sino era una pena terrible, pero lo teníamos que hacer, pero generalmente es para descubrir algo. Entonces digo, hagamos lo mismo con un refugiado, con una persona migrante, tiene unas historias maravillosas. Hagámoslo con curiosidad de saber sus historias. Ellos no son la amenaza, son los que son amenazados. No llegan aquí porque han decidido de hacer un paseo. Llegan aquí porque tienen unas necesidades que pueden ser sociales, económicas, de violencia. Puede ser una composición de todo eso. Entonces, abrímonos. Y realmente la frase que siempre uso es que la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Es la mejor amiga de la xenofobia. Entonces, hagamos nuestro rol como medios, como instituciones internacionales, nacionales, academia, para cambiar o ayudar que los canales que van frente a la aceptación se refuercen y los canales y los flujos y la tendencia a la xenofobia o la exclusión se vayan disminuyendo. Pero aquí hay un último punto que te quiero mencionar. Chiapas
que es el estado más pobre de México, recibe el 80% de los solicitantes de asilo y de la migración del país. Y por temas como saben, de procedimientos, muchos se quedan mucho tiempo. En un estado que también tiene servicios saturados, que tiene escuelas que los niños no pueden volver después de la pandemia porque no las puede adecuar como se necesita, que tiene servicios de salud que están saturados. Y entonces ahí, si no apoyamos a que la aceptación y el recibimiento y la llegada de personas extranjeras no sea visto como restarle lo poco que ya la sociedad, la comunidad tiene, sino de alguna manera también aportar algo, aportar entidades de desarrollo, aportar proyectos comunitarios, aportar una diversidad cultural que también es interesante. Si no trabajamos en esto, estamos poniendo la semilla para la xenofobia. Y aún la sociedad menos xenofóbica se puede volver xenofóbica y se puede volver excluyente. En el momento que yo, como padre de familia, yo tengo 3 hijos, si yo viviera en un pueblito de Chiapas y de repente veo que mi escuela no puede recibir más a mis hijos o que la calidad de educación ya baja, se baja aún más porque extranjeros están llegando, muy fácilmente voy a empezar a decir, uy, pero esto no me parece que esté tan bien. Pero si hay estos esfuerzos y que no lo hay suficiente, déjame decir, hay unas líneas. Entonces, concluyo, porque podría hablar, ese es un tema que me apasiona, pero concluyo diciendo políticas públicas incluyentes, mensajes incluyentes y realmente trabajar el hecho que no estamos hablando de invasión, estamos hablando de personas que necesitan protección, que no han... Quiero concluir realmente con una frase de una poeta somalí, que decía, esto era en el ámbito Nordáfrica, Italia, Turquía, Grecia, pero cuando le pedían, pero como un papá, una mamá puede poner sus hijos en riesgo con migrando, sabiendo. Ella decía, un papá o una mamá ponen a sus hijos en un barco solo si el mar lo considera más seguro que la tierra. Entonces, cuando la tierra se hace tan insegura que una traza de mar como la de Libia, Italia, se vuelve más segura que la tierra que estás dejando, ahí toma la decisión. Entonces, hay mucha valentía en la decisión de los refugiados. Gracias, Giovanni. Ahorita regreso con los otros 3 panelistas, pero tenemos un par de solicitudes de los participantes. Nos pregunta, y esta se la voy a hacer a Sonia, pregunta aquí en preguntas y respuestas Luis Ayala, el fenómeno de la migración para el caso mexicano, y ya habías abordado esto en tu respuesta, nos piden profundizar, Sonia. Para el caso mexicano, la Guardia Nacional, ¿es un problema de seguridad nacional o un problema de seguridad pública? La pregunta es sobre la migración como tal, ¿no? Si entiendo bien, Sí, ¿no? Sí, exacto. entonces, El fenómeno de la migración para el caso mexicano en tiempos de la Guardia Nacional, ¿es un problema de seguridad nacional o un problema de seguridad pública? se está tratando por parte de las autoridades como un asunto de seguridad nacional, ¿no? Pero lo que quería explicar anteriormente y lo voy a repetir es que la migración no es como tal un asunto de seguridad, ¿no? Hay personas que le quieren dar esta interpretación, digamos, como un tema de seguridad en términos generales, ¿no? Si se quiere distinguir entre seguridad nacional o seguridad pública, vuelvo a repetir que la migración en sí no es un tema de seguridad, ¿no? Puede haber personas interesadas en darle esta interpretación. También hemos visto en México cuando los cuerpos policiales, por ejemplo, han querido intervenir y han buscado un pretexto para detener o revisar a migrantes, por ejemplo, a nivel local, han dado ese pretexto, ¿no? Que los migrantes a lo mejor han alterado el orden público y por eso la policía tiene que intervenir, ¿no? Pero quiero enfatizar que la migración es un tema de derechos humanos, ¿no? Y esa también pues debería ser la respuesta que se le debería dar a la migración, ¿no? Entonces no deberían participar policías, mucho menos militares, digamos, en la gestión de la migración, ¿no? Entonces, realmente, Ya.
Sí, voy a concluir con eso. Muy bien, gracias, Sonia. Voy ahora con Silvia Garduño, periodista que colabora en ACNUR y que tiene una pregunta. Adelante, Silvia. Hola. Como es webinario, las personas que tienen preguntas las tienen que escribir en preguntas y Aquí está la respuestas. No pregunta. escuchamos ¿De a qué las manera? A personas. ver, yo la leo aquí. ¿De qué manera se puede incrementar el interés de la opinión pública por el tema de la migración forzada? Además de estos foros de presentación, el documental podría compartirse con universidades, presentarse en festivales. ¿Cuál es el plan de difusión? En realidad son dos preguntas. La primera, ¿cómo incrementar el interés de la opinión pública? Esa te la doy a ti, Alberto Pradilla, el interés de la opinión pública por el tema de la migración forzada. Y la segunda parte, pues quizás Sonia nos puede contestar cuál es el plan de difusión de la frontera vertical hacia adelante. Así que, por favor, Alberto, ¿cómo se puede incrementar el interés de la opinión pública por el tema de la migración forzada? Es que, a ver, yo creo que existe un interés y creo que además muchas veces pensamos, ¿no? Los medios de comunicación no hacen una atención adecuada al problema. Pues yo niego eso. Creo que buena parte de los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, hacen una cobertura muy importante y muchas veces incluso muy superior al interés que presentan por parte de sus audiencias. O sea, hay una decisión, en el caso, por ejemplo, de Animal Político, hay una decisión editorial profunda de cubrir el tema de la migración forzada, del refugio, de la frontera, a pesar incluso de que, bueno, yo siempre muchas veces cuento la broma o lo desalentador que es encontrarte con buena parte de los comentarios de Facebook o de Twitter cuando hablamos de migración forzada, que nos encontramos con un montón de mensajes xenófobos, con un montón de discursos, sí, bueno, pues racistas, ¿no? El problema es, o sea, creo que los medios de comunicación están prestando una atención alta porque es una cuestión que marca la agenda del gobierno mexicano, marca la agenda en Estados Unidos. Ahora estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero digo, es algo que va a ser recurrente. El problema, en mi opinión, es que, bueno, ahora mismo en México vivimos también en un contexto de mucha polarización y creo que en los últimos años ha habido decisiones políticas de frenar el flujo a través de México. Y eso se sostiene desde instancias gubernamentales y se genera una narrativa. Y eso es lo que genera, pues eso, lo que comentaba antes, narrativas xenófobas, narrativas de infantilización, narrativas de no contextualizar porque la gente viene a hablar de invasión, por ejemplo, de que no respetan los derechos, etcétera, porque se mete se meten a las familias, una familia que está huyendo de Honduras, se le mete dentro del debate entre gobierno sí, gobierno no, básicamente, que es algo, hay que sacarlo de esa lógica y hay que ponerlo en la lógica de derechos humanos, ¿no? Y luego, solo un pequeño apunte, es que ahora mismo en México lo que está ocurriendo, o sea, al margen de la gente que está cruzando, es que recordemos lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en Michoacán. Sí. Es decir, es que ya creo que es algo que está afectando muy duramente a la sociedad mexicana, que hay miles de familias que han abandonado sus casas y que ni siquiera pueden regresar, y que eso ya ni siquiera es algo que afecte a otros países, es que nos afecta en México. Correcto. Si quieres, Sonia, dejamos hasta el final tu intervención para que nos digas qué sigue en materia de difusión de la frontera vertical. Y voy con Maxim, que ya tenemos las 3:10, se nos está agotando el tiempo. Maxim, la experiencia de Javesha me parece súper importante. Tú estás en la parte más mediática, pero escuché a Adrián Meléndez explicar cómo Javesha en Aguascalientes convirtió un centro de detención migratoria, si entendí bien, en una residencia para estudiantes universitarios. ¿Qué
Eso me parece un mensaje sensacional. Es decir, cómo le cambiaron, digamos, la vocación a una casa de centro de detención a centro de acogida. Y te pregunto, Maxim, ¿cómo hicieron ustedes para empezar el proyecto con los jóvenes sirios en un contexto completamente distinto? ¿Cómo trabajaron este proceso paulatino de llegada, socialización, acogida con los jóvenes? Y voy a hacer un comercial. Lo digo porque en el CIDE participamos entre 2018 y 2021 en un proyecto de cooperación educativa con la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Fe y Alegría de los Jesuitas de Centroamérica, en un programa de acogida a 12 jóvenes centroamericanos que hicieron aquí su bachillerato técnico. Entonces, para terminar con una nota inspiradora, esperanzadora, Maxim, ¿cómo fue el camino de los jóvenes sirios hasta donde están hoy en México? Gracias, Carlos. Pues me gustaría empezar con una pequeña digresión para completar los comentarios de Giovanni justamente sobre esta cuestión de la larga tradición mexicana, ¿no? Porque tiene que ver con el inicio de Abella, ¿no? Es hacer vivir esta larga tradición mexicana de acogida de refugiados. Pero, ¿qué significa esto? O sea, ¿es cierto? ¿Es un mito? Bueno, yo creo que en cada contexto, si se repite una frase siempre, se vuelve en un mito, ¿no? Y a nivel nacional se vuelve en mito nacional, porque siempre la realidad es más compleja, ¿no? Que de decir, ah, México tiene una tradición de acogida a los refugiados. Es tomar una parte de la historia, ¿no? Como mencionaste, Carlos, es mencionar siempre a los judíos que huían de Europa, a los republicanos españoles que vinieron, pero por otra parte se podría tomar las matanzas de chinos en Sonora como ejemplo. Claro. Al opuesto, ¿no? También voy a mencionar mi país, Francia, que se llama la tierra de asilo, ¿no? De los derechos humanos, bien se sabe. Pues por un lado hay ejemplos como la acogida de 1 millón de armenios que huían del exterminio del Imperio Otomano, pero si se quiere ver la historia de otro lado, también Francia es un país que ha creado campos de concentración uh, para deportar a los judíos con ayuda de la policía francesa a los campos de la muerte, ¿no? O los republicanos españoles, también quiero mencionar, destacar que la creadora, la fundadora de esta institución que es el CIDE, fue refugiada española y pasó por un campo de concentración al sur de Francia, ¿no? Que era para republicanos españoles. Entonces, cuando se habla de un mito nacional, pues hay que deconstruirlo, ¿no? Quizá México no es tanto el país de acogida con una tradición humanitaria, no siempre lo fue, pero también lo es, ¿no? Y hay actores que lo hacen vivir, que reviven esa tradición, que la permanecen, y yo creo que desde Abella, de ahí surge la idea de hacer este proyecto como Abella, es que creemos en esta tradición, sea cierta o no a ciertos momentos, pues hemos intentado crear una iniciativa desde la sociedad civil para responder desde la sociedad civil mexicana. Bueno, no soy mexicano, me podría sentir mexicano, pero al inicio el equipo era enteramente compuesto por mexicanos, ante una crisis internacional que en 2015 era la guerra civil siria, ¿no? Y no se tenía necesariamente que esperar una respuesta institucional, porque pues en México todavía era un conflicto un poco lejano, todavía no había alcanzado su mayor impacto a nivel mediático, a nivel internacional. Adrián, que es mexicano de Aguascalientes, el director, fundador de la organización, él tenía una experiencia de trabajador humanitario en Medio Oriente, por eso estaba muy conectado a este tema. Pero para contestar más concretamente a tu pregunta y vinculado a todo lo que dije, pues Abella es esta idea, ¿no? De que sí creemos en nuestra tradición mexicana de acogida, pues la tratamos de hacer vivir a través de este proyecto, y la idea de hacer venir personas en un contexto radicalmente diferente, ¿no? Porque obviamente, pues se podría decir que sí hay una diáspora de origen árabe o siria o libanesa en México, pero muy desconectada, ¿no? de su origen, y llegan estos jóvenes sirios a estudiar a México, y pues lo que hemos intentado es proponer un programa integral de integración, ¿no? Donde no solamente les damos la oportunidad de aprender español durante un año, en su primer año de llegada,
de integración, donde aprender el idioma, sino sí que intentamos realmente proponer un plan de integración local, social. Ahorita estamos justamente en la elaboración de un programa de Welcoming Communities, donde buscamos dar a conocer mucho más nuestra acción en la comunidad local de Aguascalientes, pero también en otras comunidades de México donde estudian nuestros estudiantes, porque tenemos convenios con universidades en toda la República. Y entonces de ahí, pues, esta idea, ¿no? Para concluir rápidamente y dejar a Sonja hablar de la difusión, esa idea de que si bien toda idea nacional es un mito, ¿no? Como decir que simplificar la realidad diciendo que México tiene una larga tradición de acogida, quizás simplificar la realidad, pero nosotros pues intentamos darle vida a esta idea y a este sueño, ¿no? Gracias, Maxim. Estamos sobre el tiempo. Quiero mencionar justo que el proyecto Javesha fue inspiración para este proyecto Jóvenes Promesa con centroamericanos, estudiantes de bachillerato técnico en Puebla, auspiciado por Puente Ciudadano, una ONG mexicana que tiene un largo trabajo con migrantes. Le paso ahora la palabra a Sonia Wolf, no sin antes agradecer a Giovanni Lepri de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR en México, a Alberto Pradilla, periodista, a Maxime Cluvinet de Proyecto Javesha y a mi colega CIDE y a todos los colegas del programa de política de drogas del CIDE Región Centro. Sonia Wolf, por favor, palabras de cierre. Felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, justo lo importante que queda ahora es la difusión, pero también la discusión, ¿no? Estos han sido 5 eventos en los que hemos participado este mes, donde hemos presentado el documental y también estuvimos presentes, Maxim y yo, con otros panelistas para discutir el documental con el público, ¿no? Esos han sido eventos simbólicos, quizás porque, por un lado, la discusión con el público nos parece importante justo para, digamos, para visibilizar la problemática y, digamos, informar más a los ciudadanos, concientizar a los ciudadanos, pero por otra parte, nuestro equipo ha sido muy pequeño y lamentablemente no vamos a poder estar en todos los espacios donde pudiera haber eventos en un futuro, ¿no? Entonces, en términos de difusión, lo que queremos hacer es, estamos finalizando realmente, digamos, los productos en estos momentos. El documental ya está en español y también otra versión con subtítulos al inglés. Pero vamos a tener un micrositio donde está el documental públicamente disponible, gratis para cualquier persona que lo quiera ver y también pues con digamos, algunos otros pequeños productos e información de contexto, ¿no? Estamos también en las redes sociales, pero lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer a partir del lunes es pues comunicarnos más, digamos, también con universidades. Alguien preguntaba sobre escuelas. Este es el tipo de espacio que nos interesa, ¿no? Entonces, por supuesto que queremos llegar también a instancias oficiales, pero nos interesa mucho que este documental llegue a ciudadanos, ¿no? Y realmente, como decía Giovanni, es un asunto regional, ¿no? Entonces nos vamos a salir también un poco de México, pero la idea es esta, ¿no? Que el documental llegue a muchas personas, a un amplio público y que la gente reflexione, ¿no? Tomando este documental como punto de partida. Muy bien. Con el mensaje de Giovanni que ACNUR ha firmado ya un acuerdo también con Relaciones Exteriores y Javesha para 100 estudiantes. Espléndida noticia. Pues gracias a todos, a todas. Son las 3:20 de la tarde. Que coman muy sabroso y que se difunda mucho el documental. Hasta luego. Gracias.
Ah, pues esta no. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.